Listo, Raúl. Entonces empezamos la grabación. El objetivo de este video es montar un ambiente de desarrollo para el Apidian y el facturador, ¿cierto? La idea es que documentemos todo el proceso de qué es lo que hay que hacer, qué herramientas se deben tener para poder trabajar de forma cómoda, ¿cierto? Y poder comprender, o sea, empezar a trabajar con el código de ambos proyectos y pues poco a poco irlo conociendo para que tú mismo vayas realizando las modificaciones que quieras, irle agregando o muchas veces de pronto corregir algún problema que tengas de forma urgente, ¿cierto? O sea, ese es el objetivo que tú quieres alcanzar, ¿cierto, Raúl? Correcto, Alexander. Sí, muchas gracias por la Listo, ayuda. perfecto. Obviamente, como en todo, nosotros vamos a montar un ambiente de trabajo donde, donde vamos a utilizar unas herramientas. Pero pues si las personas que de pronto vayan a ver este video quieren utilizar otro tipo de herramientas, pues pueden hacerlo sin ningún problema. Me refiero, es que yo no utilizo Visual Studio Code, sino que utilizo Sublime, ¿sí? Entonces, pues listo, utiliza Sublime. Que yo no utilizo, por decir algo, Laragon, sino que me gusta Champ. Pues instálalo con Champ. La idea es simplemente que los pasos que nosotros coloquemos acá, pues tú los tendrás que replicar en tu herramienta, ¿sí? Básicamente, pero debe funcionar con cualquier tipo de herramienta. Lo que sí hay que guardar son las versiones, por ejemplo, de PHP, ¿sí? De Node. Esas versiones sí deben corresponder, porque pues el software está hecho para funcionar con esas versiones como tal. O mejor dicho, la mayor compatibilidad se da con esas versiones. Entonces, para que no tengan de pronto problemas luego, pues traten de tener las versiones. Incluso en los repositorios, creo que yo les dejé las versiones de PHP y Node que se utilizan. Vamos a mirar ahorita en el transcurso de lo que hay que hacer. Bueno, entonces yo voy a abrir acá. Bueno, otra cosa. Para trabajar en Windows yo necesito tener dos máquinas, o sea dos máquinas físicas o dos máquinas virtuales o una máquina física y una máquina virtual, pero tienen que ser aparte. ¿Por qué? Pues simplemente porque la forma como está creado el proyecto lo necesita, o sea, necesitamos tener una máquina para instalar el facturador y otra máquina para instalar la API. Que es que yo solamente tengo un computador en mi casa, pues listo, no hay ningún problema. Entonces usted utiliza una herramienta como VMware, ¿sí? Y monta una máquina virtual donde haya conexión entre ambas máquinas y listo, no hay ningún problema. Con una sola máquina puedo emular tener dos máquinas como tal. O si no quiere VMware, pues entonces utiliza otra herramienta de virtualización que sea de su preferencia. Bueno, en este caso, entonces nosotros, Raúl ya tiene instalado pues su equipo, ¿sí? Aquí tiene un equipo que es la máquina host y también en VMware instaló una máquina virtual, ¿sí? Esta máquina de Windows 10, véala acá, aquí está la máquina de Windows 10. Ambas máquinas se comunican entre sí, es decir, si yo vengo acá y me voy por red, debe existir una comunicación entre ellas. Bueno, aquí no habíamos activado, le voy a decir que sí, que permita la conexión. Y pues él empieza a buscar y entre todo esto que me salió, tendría que terminar. Muchas veces se demora en detectarla, pero pues otra forma de saber es por medio de ping, ¿sí? Yo puedo simplemente abrir una consola, ejecutar como administrador dicha consola y hacer un ping, ¿sí? ¿Cuál es la IP de esta máquina virtual, Raúl? Raúl, Raúl. Sí, bueno, yo lo saqué y abrí el CMD, ¿no es cierto? De ella, entonces podemos Sí, mírela, darle. porfa. Muéstrame la. Ok. Listo, ahí lo tenemos. Entonces
aquí yo hago ping 192.168.142.129. Y pues ahí me está haciendo ping desde la máquina host a la máquina virtual. Y viceversa, ¿cierto? Si tú haces aquí, sacas el ipconfig, él me dice cuál es la dirección de acá, pues simplemente la miro. ¿Cuál sería la de acá? Ahí está. Inalámbrica. 2030, Esta de 190. VMware. No, debe ser esta de VMware. Porque si tú lo ves por este de 2030, esto es por el adaptador inalámbrico, o sea, por Wi-Fi. Ah, ok. Tendría que ser por... A ver. ¿Tú lo hiciste con cuál? Con la 2030. Es Bueno, decir, mirémoslo a ver si de pronto nos da por eso. Ping 192.168.20.30. Y también me está dando conexión. Es decir, tengo conexión por lado y lado, ¿sí? Listo. Bueno, eso era como una pruebita que necesitaba que hiciéramos para aclarar eso. Entonces, lo que vamos a hacer es, en esta máquina virtual vamos a instalar el API y en esta máquina host vamos a instalar el facturador, porque tú en realidad lo que más quieres modificar es el facturador, ¿no? sí, claro. Entonces, por comodidad, pues entonces vamos a dejar el facturador en la máquina host. Bueno, ok, esta voy a vamos a, bueno, primero que todo, entonces vamos a instalar el API. Ah, bueno, antes que nada, vamos a hacer una pequeña lista de chequeo aquí en el blog de notas y vamos a decir qué es lo que necesitamos, o sea, qué herramientas necesitamos. Bueno, primero que todo necesitamos un editor de código, ¿sí? Visual Studio, Zoomly, Notepad++, si usted se siente muy cómodo trabajando con él, pues, o sea, con el que se sienta cómodo. Nosotros vamos a utilizar Visual Studio. Necesitamos herramientas Postman, necesitamos un empaquetado WAMP, como por ejemplo Laragon, ¿sí? O Champ o lo que sea, ¿sí? Y necesitamos descargar, bueno, entonces necesitamos versión PHP 7.4, versión Node 14. Listo. Por encimita esto es lo que necesitamos. Obviamente ya usted después puede ampliar sus herramientas, por ejemplo con herramientas de debugueo, etcétera. Pero esto es lo básico. Aquí vamos a montar, es lo básico que se necesita para poder realizar el proceso, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por favor, Raúl, descárgate estas herramientas. Mira, o sea, ¿dónde las conseguimos? Pues obviamente en internet, en Google, ¿cierto? Versión de PHP 7.4 y si no de 14 no hay necesidad porque estas ya las tengo en el repositorio, entonces en el del repositorio las sacamos. Pero entonces vamos a descargar Laragon, Postman y Visual Studio, ¿sí? Y, Listo. las instalamos. Yo voy a parar el video para no hacer el video tan largo, ¿sí? Y ahorita que ya estén instaladas estas tres herramientas, entonces continuamos con el video. Listo. Entonces, por favor, Raúl, descarga esas herramientas en ambas máquinas. Ah, o lo que puedes hacer simplemente las descargas en uno y luego las pasas a este de acá. ¿Listo? Ah, ok. Perfecto. Entonces, por favor, hagamos eso. Yo detengo el video y ya continuamos. Ok, perfecto. Bueno, listo. Acá ya tenemos instalado, nuestro compañero Raúl ya instaló las herramientas, lo que es el Laragon, el Postman, Visual Studio Code, ¿sí? Tanto a nivel host como a nivel máquina virtual. Algo que se me había olvidado decirles ahorita es de que supongamos que ustedes solamente quieren trabajar en el facturador y no quieren hacer nada en la API, pues y tienen una API en un cloud, digamos en Contao o en alguna parte en Amazon, en Google Cloud, bueno, en Hostinger, en donde quieran, tengan una API, incluso puede ser la API con la que ustedes trabajan.
pues simplemente cogen y la conectan a esa API y no habría necesidad de instalarla en modo local, porque es que yo el facturador lo puedo conectar a cualquier API que esté en el cloud o localmente en una máquina de red, como es este caso que estamos haciendo. Esta forma la estamos trabajando de esta forma para documentar todo el proceso como tal, pero ustedes pueden tomar lo que necesiten realizar. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a instalar la API. Raúl, por favor, ¿tienes forma de maximizar esa máquina virtual para que se vea como mejor en la pantalla? Sí, señor. Listo, maximízala por favor. Listo. Esta no tiene modo pantalla completa, ¿cierto? VMware no tiene modo pantalla completa, ¿o sí? Ahí. Ahí Pues está. eso es como lo más. Bueno, sí, no, no importa, así no sirve. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, aquí Raúl tiene Postman y tiene Visual Studio. Voy a cerrar estas herramientas por el momento porque pues no las necesitamos abiertas. Aquí, por ejemplo, Raúl ya tiene Laragon, ¿sí? Pero está detenido. Entonces, voy a iniciarlo. Ah, bueno, aquí dice Verify, Ve, ¿por qué te está pidiendo licencia? Yo le doy close y me deja trabajar. Yo creo que es esta versión a partir Ya, de la ya, ya punto viene uno. con, ya viene con licencia seguramente, listo. Bueno, entonces démosle close. Y listo. Me dice que es Apache, MySQL. Bueno, aquí démosle aquí redes privadas también. Permitir acceso. Em, versión de MySQL 8.4. Vamos a decirle permitir acceso también. Versión de MySQL 8.4 y MyPit 1.22. Listo. Pero si yo quiero ver qué versiones también, por ejemplo, vea, aquí por ejemplo PHP me dice que está en la 8.3.16. Incluso también puedo verlas por acá. Le doy clic derecho y aquí me dice, por ejemplo, qué versión de PHP 8.3, versión de Node, Node 22, ¿sí? MyPit, MySQL, Apache, etcétera. Y aquí están las herramientas para poder trabajar con Laragon, ¿sí? Terminal, base de datos, web, listo, ok. Aquí está todo lo que necesitamos. Pero entonces, como les había dicho, necesitamos cambiar la versión de Node a la Node 14 y PHP a la versión 7.4. Entonces, primero, la versión de Node está en el repositorio y también la de MySQL. Yo te las voy a pasar acá como para poder como acelerar el proceso de lo que estamos haciendo. Y ya después, simple, pero igual se puede sacar del repositorio como tal. ¿Sí? Bueno, te lo voy a pasar, Raúl, y tú lo que vas a hacer es, a ver, aquí, a ver, ¿dónde está? Ujú. Bueno, tenerlo que sacar por acá. Espérate un momentico, yo lo ubico y te los paso aquí al escritorio. Perfecto. Estoy enviándolo a un punto zip. Bueno, listo. Ya tenemos las versiones. Entonces te voy a pasar estos archivos. Voy a pasarte aquí el PHP. Copiar y pegar. Listo. Y también entonces el Node. El Node 14. Tenemos que termine esta.
¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí ya tenemos las dos versiones, Node 14 y PHP 7.4. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es descomprimir estas carpetas en las carpetas del Laragon donde almacena las versiones como tal, que son cuáles. Voy a hacerlo acá. Yo lo voy a hacer acá en este local y tú lo haces en el host. Perdón, sí, la máquina virtual. Yo lo hago en el host, tú lo haces en la máquina virtual. Voy a abrir Ok. otro explorador de archivos y voy a irme hasta la carpeta donde está instalado el Laragon. Aquí. Normalmente está acá, Laragon, Bean, y aquí están todas las herramientas. Entonces, por ejemplo, Node.js. Entonces, abro Node.js y mire que ahí dice Node 22, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que hacer es traerme esta carpeta para acá y descomprimirla, ¿sí? Le Ok. digo, por ejemplo, extraer todo. Y Node.js, listo, le digo extraer. Alexander, una pregunta. En el caso de que está la versión 22, ¿se pueden dejar las dos Sí, versiones sí, o sí, es claro, no. preferible? No, ahí podemos dejar esa versión. Y lo que pasa es que ahorita seleccionamos con cuál va a trabajar, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Y lo mismo el PHP. Lo mismo el PHP, se deja la que trae y también la otra y usted puede alternar entre una y la otra. Ah, perfecto. Ahí está descomprimiendo todo el contenido para poder ahorita seleccionarlo. Ah, ok. Ahora, el PHP hacemos lo mismo. Entonces, copiamos el archivo. A ver, aquí, bueno, aquí hay un pequeño problemita porque me quedó, mira que la carpeta me quedó dentro de la carpeta. Entonces, pues vamos a coger todo esto y lo cortamos y lo subimos un nivel porque me quedó fue dentro de una carpeta. Entonces, listo, ahora sí, y esta carpeta debe haber quedado vacía y esta la podemos borrar. Listo. Y ahora sí, entonces quedó Node con versión 22 y versión 14, ¿sí? Y ahora entonces el PHP hacemos lo mismo. Entonces, copiar bin y buscamos PHP, acá está. Y hacemos lo mismo, o sea, pegamos la carpeta acá, la extraemos, extraer todo. Bueno, creo que vamos a tener un problema, pero no importa, démosle extraer. Listo. O podemos copiarla en la raíz, ¿no es cierto? Sí, entonces aquí, por ejemplo, vengo acá. Bueno, pero, sí, todo esto es lo que hay que seleccionar. Control E, cortamos y pegamos. Cortamos acá y pegamos acá. Y esta debe haber quedado vacía, entonces esta podemos borrarla. Listo. Ahí se supone que ya tenemos ambas versiones instaladas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a confirmar que sí pasó, ¿sí? Que sí tenemos esto de esta manera. Voy a cerrar esto. Entonces lo que voy a hacer es en el icono del Laragon, ¿dónde está? Acá. No, este es de la máquina virtual. Laragon acá, bueno, vamos a abrirlo. Close. Y ahí, pues entonces se van a iniciar todas, ¿no? Se van a iniciar todas las herramientas. Iniciar todo. Close. Ahí está inicializando todo. Le decimos que sí, permitir acceso. Listo, también a este permitir acceso.
y las versiones pues no son las que son. Entonces lo que vamos a hacer es a, lo iniciamos la primera vez como para que él haga su proceso inicial, ¿cierto? Ahora vamos a detenerlo, vamos a detener el Laragon y acá en la herramientica le voy a decir, por ejemplo, PHP versión y mire que ya aparece 7.4 y 8.3, míreles acá, ¿sí es? Ujú. ¿Sí? Entonces le voy a decir 7.4. Listo, entonces dice PHP versión 7.4. Y en Node, misma historia. Entonces aquí le voy a dar clic derecho, le digo Node, ¿dónde está Node? Node.js, versión 22, pero mire que ahí está la versión 14 también para colocarla. Entonces, versión 14. Listo. Otras cosas que hay que tener en cuenta es de que se deben activar algunas extensiones de PHP, como por ejemplo eh, mmm, PHP extensiones. Vamos a mirar si están. La extensión curl tiene que estar activada. La extensión SOAP también debe estar activada. También está activada. Y la INTL. O sea, aquí ya están activadas todas. SOAP, curl y INTL deben estar activadas. Listo. Ahí ya tenemos configurado. Entonces voy a decirle iniciar todo. Y si todo salió bien, ¿sí? Si todo está correcto, pues entonces me debe dar el ambiente de trabajo ya listo para poder empezar a trabajar. Entonces mira que por ejemplo aquí me inició. Dice PHP 7.4 y Node, pues la versión de Node es la versión 14 porque ya la cargamos, ¿sí? Incluso si la miro acá, Node.js, mire que está en la versión 14. También lo puedo mirar desde terminal. Y acá le digo, por ejemplo, php-version y me dice que es la versión 7.4. ¿Sí? Ok, listo. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a parar el video para que tú hagas lo mismo en el que, Virtual. en la máquina virtual. O sea, debe quedar de la misma manera. ¿Listo, Raúl? Perfecto, Bueno, listo. listo. Bueno, listo. El compañero Raúl ya terminó la instalación de las herramientas en la máquina virtual y pues aquí podemos ver que quedó la versión 7.4. Bueno, yo voy a salir de esta consola. Listo, ok. Y ya tenemos pues lo que es. Vamos a revisar que el node que se está ejecutando sea el correcto, aunque para la API no es necesario tener el node instalado, pero bueno, no importa. Listo, ahí está node 14, PHP 7.4 y las extensiones que esté la extensión curl, la extensión INTL y la extensión SOAP. Listo, ahí están. Esas son las tres más importantes. Bueno, ok, todo está correcto. Ahora vamos a configurar unas cositas del Aragon, que es para saber qué dominios virtuales se deben colocar, como por ejemplo este de acá. Nos vamos a preferencias y pues normalmente el subdominio virtual es .test, pero yo podría cambiarlo a cualquier cosa. Por ejemplo, pues a mí particularmente me gusta WO, listo, pero no importa. O sea, pueden colocar el que quieran. Ejecutarlo en minimizado, iniciar automáticamente. Miremos servicios y puertos, está totalmente correcto, listo. Aquí ya quedó configurado este Laragon y cerramos esta ventanita. Aquí ya está listo para empezar a instalar la API. Y ahora vamos a mirar aquí estas cositas que acabamos de hacer en el Laragon de la máquina host. Entonces vamos a mirar, estamos acá, clic derecho, perdón, tenía que entrar, doble clic, preferencias, ejecutar minimizado, iniciar todo, name.test, vamos a cambiarlo a name.wo, servicios y puertos está correcto y cerramos. Listo, ya estamos listos. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a instalar la API en la máquina virtual y vamos a hacer que desde Chrome vamos a ver la pantalla inicial de la máquina virtual para saber que desde la máquina host nos podemos comunicar a la máquina virtual y podemos acceder a la API, ¿correcto?
Listo. Bueno, entonces, vamos a maximizar esto acá. Listo. Entonces, vamos a hacerlo por medio de la consola. Entonces, acá vamos a irnos a Laragon Terminal. Listo. Aquí está. Listo. Por defecto él me deja en la pantalla perdón, en la carpeta donde quedan los proyectos del Aragon, que es www, entonces aquí es donde vamos a realizar la instalación como tal. Eh, Vamos a hacer un git clone, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un git clone con el repositorio, ¿sí? O sea, el repositorio está donde está la dirección del repositorio. Ah, jue madre. Aquí no podemos copiar y pegar comandos. Sí, no se deja copiar y pegar. Bueno, vamos a tener que escribirlo, hermano. Git clone https dos puntos slash gitlab.torresoftware.com slash torresoftware slash apidian 2025.git espacio y le vamos a decir cómo se va a llamar la carpeta de la API. Entonces coloquémosle apidian simplemente. Listo. Ahí está. ¿Qué va a hacer él? Él me va a clonar, ¿sí?, el repositorio en esa carpeta. Listo. Ahí lo está clonando. Él me debe pedir credenciales. Él me dice que cuál helper, que es como una aplicación para guardar credenciales quiero. Pues en este caso le voy a decir no helper. Le voy a decir select. Y él me va a pedir el usuario. Entonces coloca el usuario, tú, Raúl, colócalo. Ok, Y el usuario y el password. bien. Muy bien, no me quiere agarrar el arroba. Venga, yo miro a ver si yo puedo colocarlo por ti. Ahora sí, listo. Listo. Entonces le doy enter y luego él me pide la contraseña, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bueno, ahí sí le dimos. Ah, bueno, mira, observemos que ahí se quedó. Normalmente en Windows pasa esto, que él se queda, pero mira que detrás está la misma ventanita de antes. Entonces, tenemos que irnos acá, decirle no helper, tratemos de decirle que siempre utilice esta, o sea que no pida helper. Vamos a decir seleccionar. Error, que escribiste algo mal. Entonces volvamos a ejecutar. Dale de nuevo entonces. Ok. No me da el arroba. ¿Me ayudas, porfa? Ya mismo. Listo. No. Tienes un error en la clave. Voy para pausar el video mientras tú solucionas ese error. Ok.
Bueno, listo, Raúl. Ahora sí, ya después de unos intentos, ya pudimos clonar el desarrollo, el proyecto, perdón. Entonces ahí en estos momentos se está clonando del repositorio principal y vamos a esperar. Ya después de eso va a quedar en una carpeta llamada Pidian. Listo. Aquí ya quedó. Vamos a borrar acá. Borrar acá el. Listo. Pidamos el directorio y ahí está la carpeta Pidian. Entonces vamos a continuar con la instalación de la API. Entonces, pues esto está en otros videos, pero no importa, vamos a hacerlo. Entonces yo ingreso a Pidian, ¿sí? Listo. Después de eso, entonces, él trae un archivo .env de ejemplo, el cual nosotros tenemos que copiarlo en el .env definitivo y modificar los parámetros que necesite. Entonces, voy a decirle cp.em.example espacio a .em. Listo. Listo. Ahí ya quedó, ¿cierto? Ya quedó copiado. Y ahora voy a hacer un nano. Entonces, nano.em. ¿Sí? Y este lo voy a modificar. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a decir apidian de desarrollo. ¿Sí? Listo, app versión, local, el app key ahorita se coloca. App debug true en el puerto 80, aquí está bien. Aquí le vamos a decir el dominio que le va a colocar Laravel o el dominio virtual que le va a colocar Laravel, que va a ser apidian.oo, porque yo le dije ahorita que le colocara .oo a todos los proyectos. Entonces, cuando yo quiera ingresar acá, voy a hacerlo por apidian.oo. Listo. No hay necesidad. Aquí el 127.001. Estos datos de aquí son la conexión de MySQL. Entonces, por defecto trae estos datos, pero si quiero, puedo cambiarlos. Por ejemplo, a la base de datos ya no le voy a colocar API RESTDian, sino solamente APIDian. APIDian, listo. El usuario, vamos a entrar, como es una instalación local, la puedo dejar trabajando con el root, ¿sí? O si quiero, pues simplemente creo los usuarios que quiera. Puedo decirle, por ejemplo, que el usuario se va a llamar también Apidian, ¿sí? Y que el password que le voy a colocar a ese usuario, digamos que va a ser colmentes 1, 2, 3, 4, 5, por decir algo. Igual esto es local, o sea que nadie se va a meter a tu equipo a revisar nada. Igual es para desarrollo también. Bueno, Correcto. acá en estos parámetros de acá, en el mail driver, ahí es donde debes colocar los parámetros SMTP del correo que vas a utilizar para poder enviar cada que se haga un documento electrónico. Entonces, vas a configurar esto, lo configuras luego. Lo podemos configurar luego. Ah, bueno, listo. Esto ya lo configuras tú luego, ¿sí? Ok. Esos parámetros de SMTP normalmente los tiene el proveedor de su cuenta de correo electrónico, ¿cierto? ¿Dónde los encuentra? Ellos se los tienen que dar. Ya sea que sea un Gmail, ya sea un Hotmail, bueno, lo que sea, o un proveedor privado, esos parámetros se los tiene que dar su propio proveedor, ¿sí? Listo. No son iguales para todos los casos. Bueno, esto de acá no lo necesitamos. Vamos a seguir. Esto de acá, allow public download para el facturador debe ir en false. ¿Sí? Y el graphic representation template, ¿sí? Vamos a decirle que utilice el número 6, que es el último que se ha sacado y pues tiene una mejor presentación. Y validate before sending puede estar en true o podemos dejarlo en false como quieran. Listo, ya, listo. Aquí ya tenemos todos los parámetros del punto .em. Obviamente quedarían faltando los de los del correo electrónico. Listo. Perfecto. Bueno, entonces voy a grabar con control O, enter y salgo con control X. Listo, ya tenemos el punto .em. Ok, ahora vamos a borrar un archivo que se llama composer.log. Si viene, si no está, por ejemplo en este caso dice que no está, pues no importa, si ya no está, pues listo, ya lo tenemos.
Y ahora vamos a hacer un composer install. Este comandito muchas veces en Windows se demora mucho, en Linux no se demora tanto, no sé por qué, ¿sí? Pero pues igual, aquí lo que está haciendo es trayendo todas las dependencias que van a ir en el vendor. Todas esas dependencias son las librerías, todo lo que tiene que ir para poder funcionar el proyecto. Entonces esto normalmente se demora unos 5 minuticos, 6 minuticos. Entonces yo voy a pausar el video para que no se vaya a hacer tan largo. Bueno, claro que... No, sí, pero se demora un poquito al final. Voy a detener el video acá. Listo. Bueno, listo. Ya terminó el comando. Se demoró siempre como casi 10 minuticos. Y continuamos entonces con el siguiente. Listo. Entonces vamos a hacer php artisan config dos puntos caché and php artisan cache clear. O sea, aquí lo que vamos a hacer es borrar algunos cachés. Listo. Listo. Ahora vamos a generar la clave, la clave del aplicativo. Si nosotros miramos acá en .m con el .m, podemos ver que el appk no tiene nada, ¿sí? Pero después de que haga este comando php artisan k dos puntos generate, listo, y miro nuevamente el .m, él coloca una clave, ¿sí? Me imagino que lo utiliza para identificar el aplicativo o alguna cosa. Bueno, listo. Después de eso viene el PHP Artisan Migrate Seed. Aquí es donde te va a dar los problemas. Pero antes de poder hacer esto, nosotros tenemos que crear la base de datos, ¿sí? La base de datos que le colocamos cuyo nombre le colocamos, ¿sí? Que dijimos que se iba a llamar Apidian la base de datos, el usuario se debe llamar Apidian y el password Colmentes 12345, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a hacer, vamos a hacerlo por acá por MySQL root, ¿sí? Vamos a entrar por acá y él me ingresó aquí a MySQL y mediante MySQL, mediante pues entonces yo puedo crear la base de datos como tal. Entonces, con un comando, yo le digo create database apidian y aquí tengo que especificarle el collate. El collate es como para que él sepa interpretar bien los acentos. Entonces, character set utf 8 collate utf 8 guión bajo Spanish guión bajo CI punto y coma. Con esto voy a crear la base de datos. Listo. Si miro las tablas, las bases de datos, ahí me aparece Apidian. ¿Sí ven? Ahí está. Ahí está la base de datos Apidian. Bueno, ahora lo que voy a hacer es voy a crear el usuario que le dije, ¿sí? Entonces le voy a decir create user Apidian, perdón, entre comillas, Apidian arroba localhost entre comillas identified by y entre comillas coloco el password que le coloqué que era Colmentes 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Punto y coma. Ahora, grant all privilege on asterisco punto asterisco tú y el nombre de usuario. Apidian. ¿Estás moviendo?
Si lo mueves, yo no puedo hacer. Ya. No lo muevas. Raúl, ¿lo estás moviendo? No, ahí ya no. Dale clic dentro y ya. Apidian arroba localhost. Listo. Listo, perfecto. Y luego flush privilege. Listo, se supone que en este momento ya creamos la base de datos y el usuario. Ahí está la base de datos y está el usuario. Exit, ¿sí? Incluso podríamos entrar a la base de datos con ese usuario. MySQL -u apidian -p. Aquí me pide el password, entonces colmentes 1, 2, 3, 4, 5 y ahí me ingresó. Show databases. Ahí está, puedo utilizar el apidian. ¿Sí? Ahí cambia la base de datos. Si le digo que me muestre las tablas, show tables, no me va a mostrar nada. Ahí no tengo tablas en el momento. ¿Por qué? Porque no he corrido las migraciones. Entonces voy a salir de acá, clear, listo. Y voy a correr las migraciones, pero aquí va a saltar el error que tú me decías, ¿sí? Pero ya vamos a ver cómo lo corregimos. Entonces, vamos a hacer un PHP artisan migrate-seed. Listo. O sea, le estoy diciendo que me cree las tablas y que me haga las sembradoras. ¿Qué son las sembradoras? Las tablas paramétricas tienen unos datos por defecto. Entonces le voy a decir que esos datos me los cargue automáticamente desde unos archivos .csv que tiene la API. Pero cuando le dé ese comando, él me va a crear las tablas, pero no me va a poder hacer las sembradoras, porque hay un parámetro que hay que modificar en MySQL, que ahorita te digo cuál es. Entonces aquí va a Ok, saltar el error. Listo. Él me va a crear las tablas, primero que todo. Listo. Las tablas me las crea bien. Listo, perfecto. Ok, aquí es donde queda. Loading local data is disabled. O sea, la carga de datos locales está desactivado. En Windows, en MySQL para Windows, por defecto ese parámetro viene desactivado. En Windows, perdón, en Linux, no, en Linux uno ejecuta el comando y no tiene ningún problema. Pero aquí en Linux sí, perdón, en Windows sí. Entonces lo que hay que hacer, MySQL, entro como root y ejecuto un comandito. Que igual, de todas maneras, si ustedes no saben el comando, pues lo que deben hacer es simplemente googlearlo. Eso está la información en, en internet. Y simplemente es un comando: set global local in file igual on. ¿Sí? Ese es el parámetro que hay que colocar. Simplemente hay que colocar ese parámetro. Listo, ahí quedó. Le salgo y ya debe pasar las migraciones. Entonces ejecuto de nuevo el comando. Ese comando, mira, este comando yo lo activé, pero si yo reinicio e incluso puedo reiniciar el Laragon o reinicio el computador y vuelve y se coloca en off. O sea que cada que vayan a ejecutar migraciones, donde vayan a cargar nuevos archivos CSV, si haces un desarrollo o alguna cosa, pues tienes que activar ese comando. Set ok, global local in file igual on. Entonces vamos a ejecutarlo a ver si nos pasa. Si no nos pasa, pues seguimos buscando, ¿no? Pero pues ok. debes funcionar ahí de esta forma. Listo, mira, ahí pasó. ¿Sí es? Entonces, Perfecto. configuration seeder complete, listo. Ya ahí quedó, pasó las migraciones. Ahora, vamos a ejecutar un zip
storage.zip. Listo. Le digo que A de todos. Listo. Ahora, voy a ejecutar los parámetros que me permiten ejecutar permisos a algunas carpetas, por ejemplo, chmod-r777 a la carpeta storage, a la carpeta bootstrap caché, y a la carpeta vendor mpdf slash mpdf. Listo, ya ejecuté. Y por último, pues entonces simplemente creamos la carpeta public de almacenamiento, la linkeamos, hacemos un enlace simbólico con este comando. Esto es necesario para las aplicaciones de Laravel. Storage, dos puntos link. Listo. Y por último, en Windows ejecutamos este comandito. urn.bat. urn on. Listo. Él lo que hace es copiar como unos templates a unas carpeticas y listo, no más. Bueno, y por último, ya lo último que necesitamos es ejecutar unos comanditos para limpiar cachés. Entonces, php artisan config caché. Vamos a limpiar el caché de configuración. Ampersand php artisan config clear ampersand php artisan caché clear. Listo, aquí quedó. Y se supone que en estos momentos ya debe estar funcionando localmente. Ah, bueno, nos falta una cosita. Acá en el Laragon tenemos que mirar si ya se creó el dominio virtual. El dominio virtual, sí. O sea, para poder ejecutarlo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a detenerlo y lo iniciamos de nuevo para ver que él detecte la carpeta y le cree un dominio virtual. Entonces le decimos iniciar todo, le digo close, sí, sí, listo. Y acá en este simbolito de la H me deben aparecer los dominios virtuales que haya creado. Vamos a confirmar, míralo acá, ¿sí ves? Que apedian.oo está y lo creó Laragon, mire, ¿sí ves? O sea que, Ok. o sea que entrando a pidian.oo me va a redirigir a la máquina local. Listo. Entonces voy a cerrar acá, cierro el notepad y vamos a mirar. Vamos a ver si todo nos quedó correcto. Entonces acá. Pues aquí en www y ve aquí a Apidian. Vamos a mirar a ver si nos sale. Apidian.oo dice cargando y ahí está. Vea, Apidian desarrollo y aquí está. Esta es la página inicial del facturador. ¿Listo? ¿Sí? O sea, ya tenemos instalado ¿qué? Tenemos instalado la API en la máquina virtual. Ahora, lo que vamos a hacer, yo voy a salir de aquí de esta consola. Vamos a minimizar. ¿Tú te acuerdas de la IP de esta máquina? No, no, tocaría sacarla. Saquémosla de nuevo. CMD. ¿Dónde está? ¿Dónde está? CMD, ejecutar como administrador.
ipconfig es 192.168.142.129. Listo. Este es la IP. Obviamente, si tú apagas, yo creo que cambia la IP, ¿sí? Entonces no te funcionaría. Lo ideal sería que esta máquina virtual le coloques una IP fija local, o sea, una IP pero que no le cambie, que no Ok, esté con DHCP, sino que quede con una IP fija. Pero por el momento vamos a dejarla de esta manera. ok, 192, 168, 142, 129. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a minimizar esto. Y acá, bueno, vamos a cerrar esto mientras tanto. Vamos a mirar si ingresamos. Si yo le digo acá http://apidian, ¿sí? No me va a funcionar. ¿Por qué? Porque es que el dominio virtual aplica, pero para la máquina de acá, ¿sí? ok, O sea que como tengo que ingresar a esa máquina de A. Tengo que entrar por este http la IP de la máquina, que sería 192, 142, 129. 142, 129. ¿Dónde es que estamos? ¿De qué quedamos? Acá. 142.129, ¿cierto, Raúl? sí, correcto, correcto. Slash apidian slash public, ¿sí? Así, de esta manera. Entonces, le doy enter. Espérate a ver, dice que no admite le digo ir al sitio. Y ahí estoy, véalo acá. Ok, Aquí me aparece, mire que aquí estamos ingresando allá. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, pues en el caso de que tú quisieras que este dominio mm, pudiera ingresar desde apidian.o? Pues tendrías que crear un dominio virtual, pero en el Laragon local, en este de acá. ¿Sí? ok, Acá tendrías que crear uno que te lleve hasta esta IP. ¿Sí? Con esa IP se hace el dominio y ya no sería al localhost, sino a ese y a esa ruta como tal. Listo. ok, Pero por el momento, pero igual funciona de esta manera también. ¿Listo? Bueno, listo, entendido. ok, ya tenemos instalada la API, ahora vamos a instalar el facturador. Entonces, misma historia. Nos vamos a venir acá, Laragon, y vamos por terminal. Y aquí tengo el no tengo nada en el Aragon, entonces vamos a clonar el repositorio como tal. Entonces, el repositorio, yo vamos a hacerle aquí un git clone, el nombre del repositorio, yo creo que aquí sí me deja pegar porque estamos en la máquina host. A ver, yo lo veo. Me voy a traer el nombre del repositorio y lo voy a copiar y lo voy a pegar. Copiar, git clone, véalo acá y le voy a colocar como nombre facturador. Listo, acá está, cloning into facturador. Recuerda lo que pasa, aquí le digo no helper y le digo select. Él te va a pedir, coloca los mira que allá atrás aparece la pantallita, entonces me vengo, le digo no helper, select. Listo, ahí está clonando. Estamos clonando el proyecto y realizamos la instalación igual que la hicimos con el anterior. ¿Sí? Perfecto.
termine de clonar, entonces tenemos que el siguiente proceso, el siguiente paso sería ingresar a la carpeta, copiar el archivo .env de ejemplo en el archivo .env y modificar los parámetros que necesite modificar. Listo, perfecto. Si miro, aquí está. Ahí está la carpeta facturada. Entonces entramos a facturador y voy a copiar el archivo .env.example al archivo .env. Y luego lo edito con nano.env o si usted lo quiere editar con un editor de texto, con Notepad, bueno, con lo que quiera. Yo lo hago aquí con este. Bueno, entonces app name. Le voy a colocar facturador desarrollo. El app business name y el app owner name son parámetros que se necesitan para el post electrónico. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, business name Colmentes, por decir algo. Y owner name le voy a colocar Raúl Montaño. Este app key, esto vamos a borrarlo, no debería estar acá, porque normalmente esto se asigna cuando uno le ejecuta el comando debug true. Aquí la URL base, pues voy a quitarle porque no es todo eso, porque le colocamos solo facturador. Ok. Listo, aquí facturador.o. Listo, este tampoco. Y acá vienen los parámetros que le voy a colocar a la base de datos. La voy a llamar, por ejemplo, no tenancy, sino facturador. ¿Sí? Root, vamos a dejarlo con el root, vamos a dejarlo directo con el root. Y el password lo vamos a dejar sin nada porque el root de ese MySQL no tiene password. Si el root de ese MySQL tuviera password, pues entonces tendría que colocarlo. Bueno, en estos de acá falta colocar los parámetros SMTP, que eso pues lo haces tú después, Raúl. Coloca Ok. los parámetros SMTP. Y nada, esto se necesita, todo esto lo dejamos de la manera como está. Una pregunta, ¿los parámetros SMTP del facturador a los de la API son diferentes o siempre van en No, el deben mismo? ser los mismos, los mismos. Tú colocas los mismos y listo. Este Perfecto. parámetro es el más importante de todos, Service Fact, que es donde yo le digo en qué parte está la API, ¿sí? O sea, dónde tengo instalada la API. Si, por ejemplo, la tengo en un VPS en la nube, pues colocaría la IP del VPS para que él simplemente se conecte a esa máquina como tal. Pero en el caso de nosotros, como la tenemos acá, entonces esta es la dirección que vamos eh, a trabajar. Entonces sería public hasta acá, hasta public. ¿Sí? Copiamos y la pegamos en este de acá. Voy a borrar todo esto. Y lo pego. Entonces, Listo. por ejemplo, si mi IP llegase a cambiar, Tienes que cambiarla acá también. ¿Sí? la cambiaremos desde el Sí, claro, NV. obviamente, porque si cambia la IP de la máquina virtual, pues ya no la encontraría, ¿no? Listo. Perfecto. Ok, este de resto no hay ningún otro parámetro que se necesite cambiar. Grabo con control O y cierro con control X. Listo, perfecto. Ahora, borramos el archivo composer.log si existe. No está, pero bueno, listo. Y hacemos composer install. Listo. Este comandito se demora un ratico, entonces vamos a pausar el video para que no se haga tan largo. Perfecto. Bueno, listo. Aquí ya terminó de instalar todas las dependencias. Continuamos, pues simplemente borramos cachés. Generamos la clave del aplicativo. Listo. Y ahora hay que hacer migraciones, pero entonces igual, lo mismo. Primero hay que crear la base de datos.
nosotros dijimos que la base de datos se iba a llamar, creo que facturador. Eh, Facturador, véala acá, ¿sí? Se llama facturador. Entonces, MySQL-U, root. Y vamos a crear la base de datos, ¿sí? Entonces, igual, de la misma manera, con el mismo comando, voy a pegarlo acá. Create database, facturador. Facturador, listo, character set, listo, para los acentos, listo, ahí me quedó creado. Usuario no tenemos que crear porque lo dejamos trabajando con el root, ¿sí? Entonces no tengo que crear usuario como tal. Pero para que no nos vaya a dar el problema de ahorita, entonces de una vez lo que vamos a hacer es colocarle el comando del local infile en on. Entonces le coloco el comando set global local infile igual on, listo. Salgo de MySQL y ejecuto migraciones. Entonces las migraciones, vamos a ejecutar migraciones, tengo el comandito por aquí, lo voy a copiar y a pegar. Listo, él me crea las migraciones del administrador y me hace el seeder. Listo. Después de esto, pues simplemente hago el ch, los comandos para realizar lo que son los permisos, chmod r, top, storage, buscas, caché, vendor, mpdf, pdf. Y por último, el comandito para borrar todos los cachés como tal. Listo. Ya, en este momento, bueno, creo que nos faltó, ¿será que nos faltó uno? Sí, 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 falta este de acá para vincular el directorio public. Listo, a ver, ¿qué más falta? No falta nada. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el Laragon. Voy a detener y voy a volver a iniciarlo para que coja la carpeta facturador y le asigne el dominio virtual. Listo, sí. Sí. Ahí se supone que ya quedó. Incluso podemos revisar. Vamos a revisar que sí haya quedado aquí en host. Sí, véale ahí, facturador.oo. Listo, vamos a cerrar acá. Cerremos acá. Y si todo está bien, simplemente con darle clic acá y decirle ir a www, ahí aparece facturador, ir al sitio. Listo. Y ahí nos quedó, véalo acá. ¿Sí ves? Ahí lo tengo funcionando, admin@gmail.com, password por defecto. Y ahí me debe ingresar al facturador. Listo. Perfecto. Ya lo tengo de esta manera. Ahora, vamos a hacer una prueba. Vamos a crear, porque hay que, cuando yo lo instalo en un dominio, como por decir algo, pues un dominio ya de trabajo, y en un VPS, en Linux y todo, hay un registro que se encarga de que cada subdominio pues ya sea redirigido. Por eso cuando se instala en Linux hay que modificar los registros del dominio. Pero acá como se trabajan con dominios virtuales, pues no existe, o sí existe, ¿cierto? Pero pues la verdad no me he puesto a investigar sobre eso. Cada que yo creo una empresa, por ejemplo vamos a crear una empresa, voy a colocar la que yo siempre coloco para no complicarnos, usted luego la elimina. Voy a crear la empresa, el subdominio que le voy a colocar es torre, le voy a colocar un correo de inicio, un password, no aplica a otros, mete documentos, 2, 62010, sería cédula de ciudadanía,
Armenia, organización persona natural, no responsable, registro mercantil, dejémoslos en ceros, dirección, coloquémosle Armenia simplemente, y teléfono, coloquemos mi teléfono, 310-389-1693, listo. Y aquí pues ya selecciono los módulos que le quiero activar a dicha empresa. Usted ya lo sabe de, voy a decirle guardar. Normalmente en modo, digamos en este modo se demora un poquito más en crear la empresa. Entonces yo creo que voy también a pausar el video para que no se haga tan largo. Yo le voy a decir guardar. Él hace su... Bueno, después de mucho tiempo ya tenemos creada la empresa. A ver, les cuento, tuvimos unos problemas por la versión de MySQL, no nos daba, salían unos errores de llaves foráneas, etcétera. Lo que tuvimos que hacer fue deshabilitar el MySQL que viene con el Laragon, que está en la versión 8, e instalar una versión, la versión 5.7.44, y con esa sí funcionó sin ningún problema. Entonces, eso es algo que hay que hacer en el momento que vayamos a hacer la instalación, sobre todo si vamos a utilizar una versión del Aragon muy reciente, que ya viene con el empaquetado pues de MySQL, y es demasiado nuevo, digamos así, esa versión de MySQL. Pero después de que lo hicimos, pues ya quedó en estos momentos, quedó funcionando, ya se creó la empresa, y lo que vamos a hacer ahora es mirar cómo hacemos para que nos funcione esta, porque si yo, por ejemplo, yo ya la creé, pero está en el administrador, ¿y cómo hago para ingresar? Pues si yo simplemente cojo, vengo y le digo, por ejemplo, voy a copiarlo y me vengo por acá, voy a cerrarte esto, Raúl, no hay problema. Ok, no hay problema. Listo. Si yo vengo, copio y coloco esto también voy a cerrar. Si coloco la URL, me va a decir que no está, ¿sí? Mira, me dice, no admite, bueno, voy a decirle aquí más información, bueno, aquí nada, le digo ir al sitio, me dice que no puedo acceder. ¿Por qué? Por lo que les decía, de que cuando yo lo hago, digamos, en un dominio real, pues existen los registros de ese dominio, y uno de esos registros es el registro comodín asterisco, y ese registro me permite especificar a dónde tiene que dirigirse si coloco cualquier subdominio que yo vaya a colocar. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente es lo siguiente. Yo abro el Laragon, tengo que abrir el archivo host.este host. Ah, mire lo que les decía, aquí apagamos el MySQL que viene, y pues instalamos un MySQL que incluso lo descargamos. Voy a mostrar aquí brevemente en las descargas el MySQL installer del 5.744. Después de configurar eso, pues ya ahí sí nos funcionó sin ningún problema. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer para que podamos ingresar al subdominio es abrir el archivo host. Acá, listo. Y él por defecto me crea el dominio virtual para el proyecto principal, pero como también tiene unos subdominios, pues entonces yo tengo que hacer como una especie de adicional. Entonces lo que hago simplemente es repetir lo mismo, pero le coloco aquí torre, ¿sí? Bueno, o el dominio que yo le haya colocado. En nuestro caso, pues sí es ese, ¿no? Es este de acá, ¿sí? Listo, ya lo tengo. Lo que hago ahora simplemente es, observa Raúl lo que hicimos. Simplemente Ok, copiamos el registro y le colocamos antes el subdominio. Si yo voy a crear otra empresa, tengo que hacer lo mismo, ¿sí? Lo grabo, y obviamente tengo que reiniciar Apache. Tengo que recargar Apache. Listo, Apache reiniciado. Y aquí ya me debe aparecer lo de... Listo, aquí ya me espectacular. apareció, ¿sí? Entonces yo ingreso con las credenciales que le di cuando la creé.
Una pregunta, Alexander. Esto únicamente se hace en el entorno Windows, ¿no es cierto? Es Ah, sí, decir, sí, esto es en el entorno Windows. En Linux no hay ningún problema para esto. Simplemente esto funciona de derechito siempre y cuando se haga toda la instalación como tal. Bueno, mira, aquí ya tenemos entonces funcionando, ¿sí? Tanto el administrador, que sería este de acá, ¿sí? Como el subdominio como tal o donde trabaja el cliente. Ahora, lo que nosotros necesitamos es realizar modificaciones, porque se supone que lo que estamos haciendo es montar un ambiente de desarrollo, ¿cierto? Donde yo voy a trabajar y hacer las modificaciones del caso. Entonces, muy sencillo. Para poder trabajar, yo necesito primero que todo instalar el Node, o mejor dicho, traer las dependencias de Node, ¿sí? En estos momentos, recuerden que estamos trabajando con Node 14, véalo acá, versión de Node 14, aunque el Aragon viene con Node 22. Entonces lo que tengo que hacer es darle npm install para que me traiga todo, ¿sí? Y me los instale en el proyecto, ¿sí? Esto se demora unos minuticos, voy a pausar la grabación, ¿sí? Aquí le voy a dar npm install y él me debe instalar todo. Mientras esto termina, voy a darle pausa. Bueno, listo. Ya aquí, en estos momentos, nos quedó instalado. No le hagan pues mucho caso, digamos, a esto que se encontraron tantas. O sea, eso sale siempre. Listo. Y ahora hay unos scripts que uno ejecuta que son, por ejemplo, el npm run dev, que es para compilar en modo desarrollo. Hay otro, o sea, estos tres son muy importantes. npm run dev, que es para compilar a modo desarrollo. npm run prod, que es cuando usted ya hizo la modificación y necesita compilar para subir al servidor. Entonces usted compila para poder hacer esto y luego hace su commit y lo manda al servidor para que ya se ejecute en su máquina, ya no de desarrollo, sino en la máquina de producción. Y por último, este que es muy útil, que es el npm run watch, ¿sí? Que me va a permitir a mí trabajar en los cambios que yo haga. Es decir, supongamos que yo hago un cambio específico en alguna cosa, en algún componente de view o en cualquier cosa. Él detecta que hubo un cambio en el archivo y vuelve y compila la parte necesaria. Porque es que esto se demora mucho, la compilación siempre se demora. Si yo aquí le voy a decir npm run watch, él se va a demorar un rato, se va a demorar, se va a demorar. Y entonces cada que yo vaya a hacer una modificación, entonces imagínese uno hacerle nuevamente una compilación, pues no rendiría el desarrollo como tal. Entonces lo que hacemos es hacer npm run watch, él queda corriendo como en el fondo, como en memoria, y ahí sí yo realizo todas las modificaciones que quiera. Ahorita hacemos el ejemplito de hacer una modificación en cualquier cosa, en algo, en cualquier cosa, y vamos a ver cómo se ve reflejado inmediatamente. Si yo no hago esto, yo puedo hacer las modificaciones que quiera y tú le dices F5, control F5 al navegador y los cambios nunca se van a ver. ¿Por qué? Porque tienes que compilarlos primero. es decir, que si instalamos esto van a estar corriendo estos tres comandos automáticamente en el, No, básicamente. solamente estaría corriendo npm run watch, que es simplemente como estar mirando si hay cambios, estar mirando si hay cambios, y si hubo cambios, compila la parte que tiene que compilar y listo, ¿sí? Mientras que cuando tú haces npm run dev o npm run prod, él hace todo esto, pero no queda en memoria, no queda como pendiente y mirando, sino que simplemente ya terminó el trabajo y siga. Y si usted hace otro cambio, pues tendría que volver a darle npm run dev o run watch. Ah, Y ok, esa no es la idea. listo, ya lo comprendí. Ok, listo. Bueno, mira que esto, pues la verdad se demora siempre un poquito, ¿sí? Cuando él termina, ya está en el 90, yo creo que ya va a terminar. Listo, mira, él quedó. Aquí dice que se hizo el build successfully y me permite, y mire que no me aparece por ningún lado la línea, el prompt de comandos.
¿Por qué? Porque en estos momentos está pendiente de algún cambio. Vamos a observar algo. Mira, por ejemplo, vamos a irnos acá. Nosotros estamos acá y si yo le digo nueva factura electrónica, él este, me carga este formulario, ¿cierto? Mire, supongamos que yo quiero cambiar acá esto, tipo de factura. Ya que no diga tipo de factura y no, por ejemplo, tipo de documento, por decir algo, ¿sí? Entonces, pues obviamente tienes que entrar en una fase de conocer el proyecto, dónde está todo. Yo ya pues yo sé a dónde dirigirme. Yo sé, por ejemplo, que el componente que hace todo esto se llama form2.view. Entonces aquí está form2.view, véalo acá, ¿sí? Pero pues si yo no lo supiera, pues obviamente tendría que hacer todo el proceso de volver otra vez a entender todo este código, ¿cierto? Bueno, Ok, entonces lo que yo voy a cambiar es tipo de factura y lo voy a cambiar por tipo de documento. Eso es un cambio que en realidad no significa nada, pero es como para el ejemplo. Entonces, tipo ok, de, mire, aquí está, tipo de factura, ¿verdad? Acá, ¿sí? Entonces yo le voy a cambiar y le voy a decir tipo de documento, ¿sí? En el momento que yo grabe, van a observar acá que él automáticamente empieza a hacerle, sin yo darle ningún comando, él hace el cambio y compila. Le va a dar control KS para guardar y mire, ahí está. Si ve que está compilando, yo no le hice nada y ok, él empieza a compilar, él empieza a hacer, listo, vuelve otra vez, ¿sí? Y ya el cambio está acá, pero tengo que pues obviamente darle F5, control F5 para que me lo recargue, ¿no? perfecto. Mira, ahí ya quedó, Ahí tipo de está. documento, dale ahí, ¿sí ves? Perfecto. De esa manera, entonces tú ya tienes montado un ambiente de desarrollo en el que tú pues obviamente tienes que entrar en la fase de conocer todo esto, de trabajar con todo este código y al final pues puedes hacer tus propias modificaciones. Perfecto, Alexander, pues muchísimas gracias. Siempre ya en el tiempo que llevamos trabajando es lo mejor que hemos podido tener a nivel de código y es excelente. Y con esto pues yo creo que vamos a hacer Dale, bastantes listo, Raúl. cosas. Listo, mi hermano. Bueno, pues entonces vamos a parar aquí el video y muchas gracias y nos estaremos hablando. Listo, Vale, listo. Excelente, gracias. listo. No, tuya.